Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el, digamos, audaz experimento económico que está viviendo Argentina a mediados de 2025. Y para hacerlo, nos vamos a basar en un análisis súper detallado de BBV Research. Porque lo que tenemos acá es una historia de contrastes. Por un lado, una disciplina fiscal de hierro y por el otro, una fragilidad que está ahí, a punto de estallar. Y esa es justamente la pregunta del millón, la que vamos a intentar desgranar. ¿Este tratamiento de shock económico del presidente Milei de verdad está funcionando? ¿O está llevando al país al borde de otro precipicio? Miren, los datos que vamos a ver cuentan una historia con dos caras, pero que muy distintas. Bueno, para entender bien lo que pasa en Argentina, primero hay que levantar la vista y mirar el panorama global. Es fundamental entender esto. Los problemas de Argentina no pasan en una burbuja. Todo lo contrario, se dan en un mundo cuya economía se está, complicando y sobre todo frenando. A ver, lo que está pasando es que los gigantes, los motores de la economía mundial como Estados Unidos, Europa o China, están todos con sus propios problemas, con sus propios vientos en contra. Y claro, esto crea un escenario súper complicado para los mercados emergentes, países como Argentina que necesitan que el mundo compre y que haya estabilidad para poder crecer. Y ojo, porque acá vemos el famoso efecto dominó en acción. La inflación en Estados Unidos no baja, se mantiene alta, y esto significa que su Banco Central, la Reserva Federal, tiene las manos un poco atadas. No sabe bien qué hacer con las tasas de interés, y esa duda, esa incertidumbre ya le pega de lleno a países como Argentina, afectando cuánto le cuesta conseguir dinero y cómo se mueve el dólar. Ok, suficiente del contexto global. Ahora sí, aterricemos de vuelta en Argentina, porque a mediados de 2025, la cosa en el frente interno se puso, realmente dramática y pero muy volátil. Lo que vemos acá es, literalmente, una cascada de eventos, uno tras otro, que dinamitaron la confianza. El primer golpe vino en julio. El gobierno tomó una decisión drástica. Chao a las LEFI, las letras de financiamiento, que eran una pieza clave del sistema. La idea era ordenar las cuentas del Banco Central, pero el efecto inmediato fue una ola de incertidumbre total. Y esta imagen lo dice todo. Es la consecuencia directa y caótica. Miren esos números. Las tasas de interés, que son como el termómetro de la fiebre económica, se fueron al cielo. Saltaron de un 30% a más de un 60% de un día para otro. O sea, una locura que desestabilizó todo el sistema financiero y dejó a todo el mundo con los pelos de punta. Y claro, por si el frente económico no estuviera ya lo suficientemente complicado, apareció el factor político. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito clave, ¿no?, dieron un resultado que nadie, pero nadie se esperaba. La diferencia en contra del partido de gobierno fue mucho mayor de lo que decían las encuestas. Y eso fue otra onda expansiva de incertidumbre directo a los mercados. La reacción del mercado fue, como se imaginan, inmediata y para nada buena. El riesgo país, que básicamente mide qué tan confiable es el país para los inversores, se disparó de 900 a 1.200 puntos. Tremendo salto. La bolsa, por su parte, se hundió un 17% en dólares y el dólar paralelo empezó a calentarse de nuevo. El punto clave aquí es entender cómo un resultado electoral se convirtió, casi automáticamente, en pánico financiero. Y todo esto que vimos nos trae, ahora sí, al corazón de este análisis, a esta especie de esquizofrenia económica. Por un lado, una disciplina fiscal muy estricta, que el gobierno muestra como un gran logro, y por el otro, una fragilidad económica que está ahí, latente justo debajo de la alfombra. Vamos a ver entonces esta historia de dos caras. Es como una moneda. De un lado vamos a ver los éxitos, los logros, que son innegables. Pero del otro lado están las vulnerabilidades, los riesgos que son tan grandes que podrían tirar abajo todo lo construido. Empecemos por el lado bueno, por el mayor éxito del gobierno, que es el ancla de todo su plan, el superávit fiscal. A ver, conseguir un superávit primario del 1.6% del PBI no es para nada fácil, ¿eh? De hecho, es una cifra que está por encima de lo que se había comprometido con el FMI. Otro punto a favor, otra buena noticia, la encontramos en el comercio exterior. La balanza comercial se ve cada vez más fuerte. ¿Por qué? Principalmente por el empuje de dos gigantes, el campo y la energía. Gracias a ellos, entra un buen superávit comercial, o sea, entran dólares, esos dólares que son vitales para el país. Pero bueno, como dijimos, esta es una historia de dos caras. Ya vimos la parte linda. Ahora, vamos a dar vuelta a la moneda y a mirar las grietas, las vulnerabilidades que ponen en jaque todo esto que acabamos de ver.
Miren esto. Si uno ve solo el número grande, el del desempleo, parece que la cosa está estable. Y eso en principio es bueno. Pero, si rascamos un poquito la superficie, aparece un problema serio. La calidad del trabajo está empeorando. El empleo formal, el que viene con todos los beneficios, está quieto, no crece. Y lo que sí crece es el trabajo en negro, la informalidad. Y acá tenemos uno de los talones de Aquiles de este plan, las reservas del Banco Central. El colchón de dólares es críticamente bajo. Hablamos de apenas 5.400 millones de dólares netos. ¿Qué significa eso? Que si viene otra crisis, otro shock de afuera, el central tiene muy, pero muy poco poder de fuego para defender la moneda. Y con esto llegamos a la que es quizás la vulnerabilidad número 1. A pesar de que las exportaciones van bien, como vimos, el país como un todo gasta más dólares de los que le entran. La cuenta corriente, que es como el resumen final de todas las transacciones en dólares, pasa de estar en positivo a tener un déficit del 2% del PBI. Y esto, amigos, es una luz de alerta roja. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, la pregunta es, con todas estas piezas sobre la mesa, con estos datos que parecen contradecirse, ¿para dónde va Argentina? Vamos a intentar juntar todo esto y mirar un poco hacia adelante. Las proyecciones nos muestran justamente este panorama agridulce. Por un lado, pronostican un crecimiento fuerte y sobre todo una inflación que se desploma. Noticias excelentes. Pero, al mismo tiempo, proyectan que el superávit fiscal se mantiene, sí, pero a cambio de que el déficit externo, esa salida de dólares, siga aumentando. La tensión entre esos dos frentes es más que evidente. Y creo que esta frase del informe de BBVA Research lo resume a la perfección. Dice que la solidez fiscal te da un ancla, te da estabilidad en el corto plazo, pero que no alcanza por sí sola para sostener la confianza a largo plazo. Es decir, el orden en las cuentas es el primer paso, es la base, pero con eso solo no construís el edificio. Y con esta idea cerramos nuestro análisis. La pregunta que queda en el aire es justamente esa. ¿Alcanza con tener una base fiscal sólida para construir un futuro estable? Porque lo que vemos es un país caminando en la cuerda floja. El ancla fiscal parece firme, pero las grietas en el frente externo y en el tejido social se notan cada vez más. El futuro de Argentina, por ahora, sigue siendo una gran incógnita.